Buenas tardes. Vamos a continuar con las diferentes ponencias de este quinto Congreso Internacional de Terapias Naturales organizado por dentro del Salón de Ecosalud 2015. A continuación, la señora Rafi Tur nos va a hablar de la lectura temperamental aire y fuego en el pie, manifestación de los desequilibrios emocionales. La señora Rafi Tur es titulada superior en Naturopatía y Osteopatía por el Real Centro Universitario María Cristina, es experta en terapia floral y en reflexología emocional evolutiva y es creadora de la técnica reflexología emocional evolutiva y creadora también de la lectura temperamental del pie, que es de lo que nos va a hablar durante esta casi 2 horas. Cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, me vais a permitir, yo me levanto, que no me gusta estar detrás de una mesa. Y bueno, lo primero es qué es la lectura temperamental del pie. La lectura temperamental del pie es una técnica creada a través de la reflexología podal, que todos conocemos, más la terapia floral. Es decir, yo soy formadora tanto en terapia floral como en reflexología y con los años y en clínica hemos ido observando que las manifestaciones emocionales se veían en el pie y con la gran suerte que se ven antes que en la conciencia. Entonces, a partir de ahí hemos creado la lectura temperamental del pie porque nos basamos en los 4 elementos: aire, tierra, agua y fuego, y con los 4 temperamentos que Jung hablaba de ellos. Hoy aquí solo vamos a explicar 2 de ellos, que son los extrovertidos y cómo se reflejan en el pie, cómo se reflejan las alteraciones de esos temperamentos. Bueno, ¿habéis observado alguna vez vuestros pies realmente? ¿O solo en verano para pintarnos las uñas y que quede con las zapatillas abiertas? ¿Nos hemos fijado en ellos? Y si es así, ¿habéis podido comprobar que según la época en la que nosotros vivimos varía nuestro aspecto de los pies? ¿Alguien se ha fijado en ello? ¿Sí? Bueno, pues sí, cambian nuestros pies. ¿Y vosotros qué pensáis a qué es debido? Porque tendremos diversas opiniones. Unos pueden decir que es posición corporal, según me apoyo me salen más callos. Es que claro, como apoyo más sobre mi pie derecho, es aquí donde me salen los callos. Todavía no sé el calzado. Es que claro, me he puesto este zapato y este zapato me ha hecho un callo. O mi forma de caminar solo. ¿Pero variamos de forma de caminar? Seguramente sí. ¿Y por qué variamos de forma de caminar? Al cambio de estación también. Bueno, siempre el humano solemos justificarnos de todo y buscar razones del cual tenemos lo que sea. O mayor ejercicio, o menor ejercicio. Si me coloco unas botas porque he ido a la montaña y claro, es que he ido a una excursión y estas botas que el año pasado no me hicieron nada, este año sí, me han hecho una ampollita. Y esa ampolla, ¿qué significa? Todo esto tiene un significado. Para nosotros, para la lectura temperamental del pie o la reflexología evolutiva, es el conflicto que hay entre lo que pensamos, hacemos y decimos. Esa realmente los callos. Es decir, no siendo fieles a nosotros mismos, en actuar en base a lo que no queremos hacer. Estos conflictos que se generan al no ser fiel con uno mismo, se manifiestan de formas diferentes en el pie a través de las durezas, de los callos, de los lunares. Si os fijáis en el pie, hay callos, hay grietas, hay lunares que aparecen y se van. Es decir, los lunares nacemos con ellos y no se va. Si os apetece durante una temporada observar vuestros pies, veréis que cambian las grietas, que cambian los callos, que aparecen y desaparecen lunares. Y estos lo hacen antes que en la conciencia, que es lo que comentaba antes, que para nosotros es una gran suerte, porque trabajar con los pies y conocer esa información nos facilitaría mucho
somatizar algún que otros problemas de salud, físicos y mentales. ¿Cómo nos dicen que no estamos siendo fieles a nosotros mismos? Aquí vemos los pies. No se puede... Bueno. Vemos, esta zona es la zona de agua. Fijaros las grietas que hay en este pie. Esto dirían, son grietas normales. Aquí tenemos otro pie y no existen esas grietas. Aquí hay unos callos, aquí nos da una información este dedo. Si podemos observar dedos, juanetes, hoy sabremos qué significan los juanetes. Y cada uno de los dedos nos está explicando algo de nosotros. ¿En qué momento estamos? No nos está hablando de quiénes somos, ni qué es lo que hemos venido a hacer aquí, ni es una carta, no es una lectura de manos, nada de eso. Los pies siempre nos están hablando del momento actual que estamos en este presente. Es decir, que no podemos leer el futuro a través de los pies, solo el presente. Dichos conflictos lo hacen de tres formas diferentes, es decir, se manifiestan en el pie de tres formas diferentes. Una la identificación, otra la desidentificación y otra la integración. Me lo voy a cambiar de lado, porque como me giro para ver que... ¿Así mejor? Creo que me lo he puesto mal, ¿eh? Bueno, a ver ahora. ¿Mejor? Vosotros, yo como me oigo, estoy aquí, me oigo, no lo sé. ¿Bien? ¿Sí? ¿Mucho mejor? Vale, perfecto. Vale, pues como comentaba, es decir, en el pie se va a manifestar tanto el lunar como el callo, como las grietas, de tres formas diferentes. Van a aparecer, veréis que los callos nunca los tenemos iguales, no siempre es... Eso es un lunar rojez, es un inicio del callo, a veces es un lunar pequeño o es más oscuro o más claro. Todo eso nos están dando una información. ¿Qué es la identificación? La identificación se da cuando la persona está inmerso en un aspecto de su estructura o de su forma de ser y no tiene conciencia de ello. Es decir, cuando el modelo o patrón emocional desde el que se expresa le parece tan natural que no se da cuenta que le puede estar limitando. Es decir, la famosa frase, yo soy así. Es igual, aunque nos esté perjudicando, yo soy así. Y como yo soy así, no voy a cambiar. Siempre doy el ejemplo de las típicas mamás que están cuidando, sobreprotegiendo a los niños y le prepara el bocadillo aunque el niño tenga 20 años. Y ella se tiene que levantar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, que pueda dormir hasta las 11. Y ella, bueno, esta noche estoy agotadísima, me duele, pero me tengo que levantar, tengo que hacerlo. Y es lo más natural, eso como que no le está perjudicando, cuando realmente sí hay una limitación. Pero no es consciente de ello en este momento, no es consciente de esa limitación. Luego aparece la desidentificación. La desidentificación es la estructura en donde más tiempo podemos permanecer. La desidentificación, en un momento dado, la persona puede entrar en crisis. Entra en crisis, ya se da cuenta de que ella no es así, sino que son patrones adquiridos por la educación. Patrones que nos han enseñado que eso es lo que debemos hacer y no lo que yo quiero hacer, sino lo que debo hacer. Esta situación, ya sea consciente o inconsciente de esa ruptura con lo viejo y avance hacia lo nuevo, puede manifestarse en incertidumbre, en miedo, por abandonar lo conocido y dirigirse hacia lo desconocido. Y la frase que utilizamos en ese momento sería, yo debería ser así. En esta estructura nos podemos quedar cantidad de años, toda una vida, sí, a veces. Es decir, el miedo a cambiar o ir hacia lo desconocido nos hace mantenernos en el estado de confort. El estado de confort no quiere decir que esté cómodo, sino que es el que estoy acostumbrado a vivir. Entonces, como yo estoy acostumbrado a vivir así, cambiar esta situación, me da mucho miedo. Y ese miedo hacia lo desconocido hace que esa limitación podamos estar
El tiempo, mucho tiempo. La diferencia del callo en la primera fase o la diferencia del callo en esta segunda fase, fijaros que en esta segunda fase los callos, esto como no me sé estar quieta, a ver, es que no me sé estar quieta, hijo. ¿Sí? Vale, gracias. Bueno, pues como explicaba, la desidentificación es el tiempo donde más, es en el momento que más tiempo podemos estar. ¿Y cómo se manifiesta en los pies? Pues callos, como aquí vemos, o grietas en el pie. ¿Quién no ha visto y te dice, no, no, solo los tengo en verano? En verano se acentúan porque el pie está seco, es decir, está poco más, como está destapado, se acentúan más, pero no quiere decir que solo estén en verano. Entonces, estas grietas o los callos que tenemos en la zona de fuego, que luego hablaremos de ellos, o esta forma de los dedos de los pies, este juanete, todo eso es lo que nos está, desde donde podemos mantenerlo durante mucho más tiempo, y estaríamos hablando de la desidentificación. Es decir, si alguien viene a nuestra consulta con un tipo así de pie, sabemos que está en una estructura que él es consciente de que tiene que modificarlo, es decir, yo debería ser o debería hacer, pero no es capaz de hacerlo. Sabe que tiene que cambiar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio 50 años de mi vida? ¿Cómo cambio X años haciendo algo? ¿Cómo lo hago? Ese miedo a enfrentarse a eso nuevo. Pero se consigue, ¿eh? Entonces, cuando se consigue, entramos en la integración, ¿vale? Cuando el callo empieza a desaparecer. El callo ya empieza a desaparecer. Superada la situación de cambio, se trasciende ese modelo que teníamos antiguo, integrando las experiencias vividas, sino siendo consciente de que yo tengo que hacer ese cambio, realizo ese cambio, pase lo que pase, da igual, ya veremos, ya nos enfrentaremos. Se comienza entonces una nueva etapa, un nuevo mundo, ¿vale? Y ahí es cuando el callo empezaría a ir desapareciendo, o la grieta, o el lunar, o bueno, lo que aparezca. En cada zona aparecen cosas diferentes, eso también iremos a ver. Bueno, yo soy mi problema, pero también soy mi solución. Es decir, todo depende de nosotros, tanto la limitación como poder solucionar esa limitación. Y ahora os voy a poner un relato que me gustaría que escucharais. Son 3 minutitos solo, ¿vale? No sé si espero que se oiga bien y ahora os voy a poner el relato. Estaba allí desde el primer momento, en la adrenalina que circulaba por las venas de tus padres cuando hacían el amor para concebirte, y después en el fluido que tu madre bombeaba a tu pequeño corazón cuando todavía eras solo un parásito. Llegué a ti antes de que pudieras hablar, antes aún de que pudieras entender algo de lo que otros te hablaban, cuando estabas desprotegido y expuesto, cuando eras vulnerable y necesitado. Aparecí en tu vida de la mano del pensamiento mágico. Me acompañaban las supersticiones y los conjuros, los fetiches y los amuletos, las buenas formas, las costumbres y la tradición, tus maestros, tus hermanos y tus amigos. Antes de que supieras que yo existía, yo dividí tu alma en un mundo de luz y uno de oscuridad. Un mundo de lo que está bien y otro de lo que no lo está. Yo te traje tus sentimientos de vergüenza, te mostré todo lo que hay en ti de defectuoso, de feo, de estúpido, de desagradable. Yo te colgué la etiqueta de diferente cuando te dije por primera vez al oído que algo no andaba del todo bien contigo. Me he vuelto poderoso con el tiempo, escuchando los consejos de tus padres sobre cómo triunfar en la vida, observando los preceptos de tu religión que te dicen qué hacer y qué no hacer, sufriendo las bromas crueles de tus compañeros de colegio cuando se reían de tus dificultades, soportando las humillaciones de tus superiores,
contemplando tu desgarbada imagen en el espejo y comparándola después con las de los exitosos que se muestran por televisión. No puedes liberarte de mí. La pena que causo es tan insostenible que para soportarme deberás pasarme a tus hijos, para que ellos me pasen a los suyos, por los siglos de los siglos. Para ayudarte a ti y a tu descendencia, me disfrazaré de perfeccionismo, de altos ideales, de autocrítica, de patriotismo, de moralidad, de buenas costumbres, incluso de autocontrol. Yo te enseñé el miedo a ser rechazado y condicioné tu existencia a ese miedo. De mí dependes para seguir siendo esa persona buscada, deseada, aplaudida, gentil y agradable que hoy muestras a los otros. De mí dependes porque yo soy el baúl en el que escondiste aquellas cosas más desagradables, más ridículas, menos deseables de ti mismo. Gracias a mí, has aprendido a conformarte con lo que la vida te da, porque después de todo, cualquier cosa que vivas será siempre más de lo que crees que mereces. Has adivinado, ¿verdad? Soy el sentimiento de rechazo que sientes por ti mismo. Todo empezó aquel día gris en que dejaste de decir orgulloso: yo soy, y entre avergonzado y temeroso, bajaste la cabeza y cambiaste tus dichos y tus actitudes por un pensamiento: yo debería ser. Bueno, nos ha ido muy bien. Bueno, el relato habla del sentimiento de rechazo. ¿De dónde procede nuestro sentimiento de rechazo? Ese que nacemos prácticamente es educacional, que va de familia, que va de generación tras generación. La baja autoestima, la que denominamos o que decimos es que tengo la autoestima baja, que no tiene nada que ver más que con este sentimiento de rechazo. A través de la lectura temperamental del pie podemos observar los estados transitorios que hemos hablado de la personalidad, cómo se coagula el conflicto entre lo que pensamos, hacemos y decimos: yo debería ser. En el relato se habla de esto, de lo que dicen nuestros padres y lo que nosotros sentimos. Habla de lo prohibido, de lo que no podemos decir, aunque lo sintamos. Habla de nuestros sueños, este es tú y tus sueños y la meta, y todos los problemas o situaciones que nos encontramos para encontrar o para poder llegar a nuestras metas. Eso es lo que se ve en el pie. ¿Cómo? Vemos la máscara, nos quitamos la máscara y el pie enfermo, porque la máscara que llevamos es lo que nos hace enfermar. Perdón. Bueno, en general, los problemas con los dedos de los pies tienen que ver con los conflictos en el rumbo que queremos dar a nuestra vida y las contradicciones interiores. Cuando es así, importante hacernos todos una pregunta, que me imagino que de una forma u otra, más de uno aquí ya se ha hecho esa pregunta. Pero cuando veamos algo, algún tipo de alteraciones en nuestros pies, estaría bien que nos realizáramos estas tres preguntas. ¿Qué rumbo estoy trazando en mi vida? ¿Qué me preocupa? ¿Y hacia dónde quiero ir realmente? Bueno, la visión que nos ha transmitido de la vida y que nos han mostrado hasta el día de hoy está basada siempre en los miedos. Y cada uno de estos miedos los podemos ver reflejados en nuestro pie. Es decir, el miedo da fuego a la ignorancia y la esencia es el odio.
Y tenemos 4 grandes miedos, que diga aquí quién no tiene alguno de ellos. Miedo a la pobreza, miedo al fracaso, miedo a la soledad y miedo a la estupidez. Cada uno de ellos va relacionado con los 4 temperamentos y cada uno de ellos los podemos ver reflejados en el pie. El miedo a la pobreza va relacionado con la tierra y donde se ve es reflejado si esa persona puede tener más miedo o no más miedos en el talón del pie. El miedo a la soledad va reflejado en la zona de agua y en esta zona es la zona que está marcado el puente del pie. Es decir, aquí tenemos más marcado el miedo a la pobreza, aquí tenemos más marcado el miedo a la soledad. En la zona de fuego, esta es agua, esta es tierra. En la zona del fuego tenemos muy marcados el fracaso y en la zona del aire, que son los dedos, el miedo a la estupidez, a que me consideren tonto o que consideren, bueno, que no. Vamos a hablar del aire. Hemos quedado que en esta ponencia vamos a hablar de 2 temperamentos, de los 4 no daría tiempo y vamos a dar por encima dos temperamentos. Luego os pasaremos una imagen de un masaje antiestrés de los temperamentos y que ojalá nos diese tiempo. Luego me gustaría un voluntario para que viéramos un pie y pudiésemos ver cómo se trabaja. Entonces vamos a hablar del aire. El aire es del temperamento sanguíneo. ¿Qué es lo que vemos en el aire? Bueno, este pie romano, es decir, nosotros todos nacemos con tendencias temperamentales. Es decir, nacemos con una tendencia temperamental, que no quiere decir que estemos toda la vida en esa tendencia temperamental, porque como bien hemos dicho antes, por la educación, nuestros miedos, por nuestra X, modificamos ese temperamento. Y nuestro pie puede tener una tendencia temperamental que no estaríamos hablando de las limitaciones, sino todo lo contrario, de las virtudes que tiene ese temperamento. ¿Vale? Aquí vamos a hablar de las limitaciones, pero de las limitaciones hay virtudes. Todo que tenés una limitación hay una virtud. Entonces, esa virtud de la persona que esté en sanguíneo, que suele ser una persona mental, capacidad intelectual, si hay algún signo en el pie, significaría que eso estaría limitado. Entonces, las personas de aire en esta zona temperamental, la limitación estará en la rigidez mental, en la comunicación, en la capacidad de observación. Y va a variar dependiendo de en qué dedo esté, porque cada uno de los dedos significa cosas diferentes. Nosotros no podemos hacer un estudio temperamental con una zona solo limitada. No podemos hablar solo del aire y decir que esa persona X. ¿Por qué? Porque nosotros somos una totalidad. Y nosotros somos los 4 temperamentos. Y para poder hacer un trabajo tendríamos que valorar cómo están los 4 temperamentos. No podemos decir, ¿qué tiene Juanete? Esa persona es así. No. En un momento determinado actuó así, se ha manifestado, no lo ha trabajado y está en la desidentificación, pero no quiere decir, no ha empeorado ese Juanete y ahí está estático ese Juanete. Es decir, para poder hacer un estudio de un pie temperamental, deberíamos ver la globalidad del pie, no solo una zona del pie. Pero como antes os he dicho, el dedo, cada uno de los dedos, aparte, tiene una información añadida que nos va a dar. Entonces, en general, los dedos son lo que pensamos. Podemos trabajar, ver los sueños y el dolor, es decir, si la persona, podemos trabajar si descansa o no descansa bien. Y en eso esto se manifiesta. Cada dedo, es decir, cada pie, tanto el derecho como el izquierdo, cada dedo nos va a dar una información. En el pie derecho, es decir, el dedo gordo sería el que nos estaría dando información de nosotros, de nuestro yo, de cómo estamos viviendo. Si realmente lo que hemos dicho antes, lo que pensamos, decimos y actuamos,
se está correspondiendo o no. Aparte, nos está dando una información de cómo estamos gestionando la alegría. El segundo y el tercer dedo nos está hablando de lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Es además el dedo del aire y el dedo del fuego, es decir, nos estaría dando una información añadida. Pero la visión del segundo dedo sería lo que nosotros vemos de nosotros, y aquí el tercer dedo sería lo que nosotros vemos de fuera. Cómo lo que nosotros estamos viendo de nosotros nos está afectando o si nos estamos escuchando, y el tercero significaría qué es lo que nosotros vemos de fuera, cómo está afectando en nosotros. Y además, el cuarto y el quinto dedo sería el de lo que escuchamos. Si escuchamos en nuestro interior, que además es el dedo del apego, y el pequeño es el dedo del miedo, y lo que escuchamos de nuestro exterior. Antes hemos hablado que en zonas hay de miedos, pero además... No oigo. Este es el pie derecho. Pues sí, tiene usted razón. Está cambiado. Pero es frontal. Sí. Sí, es viendo de aquí. Este es el pie así. El dedo es frontal. No, lo vemos contrario, pero este está puesto así, sí. No, está correcto, ¿eh? Se mira desde la parte de atrás. He puesto las uñas, pero se mira de la parte de atrás. No, está correcto, porque ahora miraba, la creatividad está en el izquierdo, no en el derecho. Está correcto, ¿eh? Pasa que se miran las uñas, pero tendríamos que darle la vuelta. Vale. Sí, voy a decir, porque la creatividad está en el izquierdo, no en el derecho. Bueno, seguimos con el pie izquierdo. Tanto en el segundo y tercero serían ambos iguales. Es decir, aquí habría la escucha, lo que vemos de nosotros, y aquí lo que escuchamos, tanto de nosotros como del exterior, y aquí lo que escuchamos tanto de nosotros como el del exterior. Pero además, cada dedo, pues uno nos hablaría más de la emoción, de la creatividad, del amor y de la confianza. Los dedos pequeños son los que, tanto los dedos pequeños como estos dos, son los que en consulta más se ven modificados. Fijaros, la confianza, el miedo y la creatividad y el deseo. En la imagen anterior habíamos visto que un dedo se sobrepone sobre el otro. Luego tendríamos que ver si el dedo está en garra, en martillo. Es decir, para poder hacer un estudio realmente habría que valorar los 4 temperamentos y dedo por dedo. Entonces veríamos en qué momento está la persona. ¿Qué significa juanete? El juanete no solo lo tenemos en el dedo gordo, aquí también tenemos juanete. El juanete suelen ser personas con carácter sencillo, tendencia a la amabilidad, pero cuando es muy pronunciada la persona por su amabilidad, está pagando un gran precio, olvidándose de ella misma. Cuando vemos a alguien con juanete, sea hombre o sea mujer, la tendencia, hay muchísimas mujeres, y si os fijáis, estuve trabajando una época en una residencia, y sobre todo las mujeres mayores, tenían cantidad de juanetes, que no lo tenía el hombre. El hombre tiene más juanetes en esta época que en la época que trabajaba en la residencia. Hay mucho más juanetes. Y cuando el juanete está muy pronunciado o pendencias, es una tendencia a ocultar sus emociones. No pasa nada, no tienen nada, parece que no es nada, pero lo llevan dentro. Y eso sería... El juanete nos estaría indicando la tendencia de la persona. Las alteraciones del aire, es decir, cuando nosotros trabajamos el temperamento aire, ¿qué es lo que realmente podríamos conseguir? Que mejorara con la comunicación, con la sociabilidad,
disfrutar de lo sencillo, la individualidad, el desapego de las formas concretas, el amor a la justicia, sentir y explorar la mente y la búsqueda de la belleza. Porque en el aire está el pensamiento, son intuitivos, son serviciales, son reflexivos. Entonces, el trabajar esta zona, bueno, que veríamos cómo trabajaríamos, luego si nos da tiempo, me gusta trabajar estas zonas, conseguiríamos equilibrar la persona el temperamento sanguíneo dentro de sus virtudes. El temperamento fuego. ¿Qué es un temperamento fuego o un pie temperamental? Fuego es el pie griego, tiene esta forma. Esta zona nos habla de la limitación, de la vitalidad de la persona, de la acción, del entusiasmo, de la sexualidad, la voluntad. Y cuando se habla de sexualidad no quiere decir que no tenga, sino que no la tiene como a él le gustaría. Y hay dos formas de expresarla, que luego lo veremos en él. Aquí, en esta zona, en el pie, nos está indicando ansiedad. Bueno, cuando hablamos de ansiedad, hay varias formas de manifestar la ansiedad. No todo el mundo tiene el mismo tipo de ansiedad, o no las vive de la misma forma o no las somatiza de la misma forma. Hay gente que cuando se siente ahogada te habla desde aquí, hay gente que te habla desde aquí, y hay gente que cuando está ansiosa tiene mucha necesidad de comer porque tiene la sensación de estómago vacío. Entonces se manifiesta en el pie de formas diferentes. Aquí es la ansiedad de aire y fuego, es la ansiedad cuando hay gente que es mucha tortura mental y que continuamente piensa, está ahí dándole vueltas al problema o la situación, y la sensación que tiene es que de falta de aire y de que no puede expresarlo. Esta quedaría marcada en esta zona. Pero en esta zona, que es la ansiedad de agua y de fuego, es la zona de la boca del estómago. Es aquí esa sensación de que no pasa la comida, que tienen un nudo en la boca del estómago, estaría manifestada, fijaros, aquí hay, esta es muy sutil, porque aquí lo que me interesaba más es ver y no encontrar, pero aquí normalmente hay marcado como una estrella. Si os fijáis en el pie es una grieta, la línea de fuego y agua se parte aquí. Entonces, es justo en medio de la zona de fuego y de la zona de agua aparece esta grieta. Y esta grieta nos estaría hablando de este tipo de ansiedad. Este tipo de ansiedad, con la técnica que luego os pasaré el vídeo, es muy fácil y lo podéis hacer incluso vosotros a vosotros mismos para cuando hay una crisis de ansiedad, equilibrar y bajar esta ansiedad, ¿eh? Luego el vídeo lo veréis, porque además es súper sencillo, es muy fácil, muy agradable y que uno mismo se lo pueda hacer cuando tenga estrés. Luego, ¿qué nos va a indicar cada uno de estos callos? Recordad, esta es la zona fuego. Entonces, la zona, el callo que está en la, no sé si se ven, en esta zona de aquí, que también es muy habitual, que se ven muchos callos, es la zona de las cargas, de las responsabilidades que adquirimos que no son nuestras, de las mochilas que nos cargamos y que vamos colocando cosas en la mochila. Ahí se nos marca. Luego, en esta zona de aquí, que es la zona de fuego, que está en medio del pie, nos habla del amor. Del amor es cómo gestionamos el amor, de sentimientos oprimidos, de todo aquello que nos está costando a nosotros decir, de la comunicación, si nos estamos comunicando adecuadamente o no. Esa falta de aire, esto que comentábamos antes, ¿no? De que es como que no acabo de llenar toda la caja torácica. ¿Cómo se puede enfrentar a la situación? ¿Cómo puede ser para que modifique y desaparezca este callo? Pero este callo este callo significa desidentificación porque lleva mucho tiempo, pero para que esté así, previamente ha habido una zona de callo. Si la podemos encontrar o lo vemos antes, lo podemos trabajar y podemos hacer que la persona sea consciente y no lleve mucho tiempo a acumularlo. Luego, este callo, que sería esta zona de aquí, nos está hablando de la persona, de la impaciencia de la persona, de la sexualidad. Como antes he dicho, no es que tenga o no tenga, sino cómo lo está viviendo.
Y hay dos formas diferentes. En este callo sería la sexualidad con pasión, es decir, la necesidad de vivir un sexo con pasión, o, bueno, nosotros en clase siempre le llamamos el amorosito, ¿no? El de abrazo, el mimito. ¿Qué tipo de sexualidad en ese momento está necesitando la persona? Y bueno, ya está, aquí ya está, ¿vale? Estas son la información de los callos, que estaría hablando de la zona fuego. Puede haber más callos, entonces iríamos viendo en qué zona está y viendo la información. Las alteraciones del fuego, es decir, ¿qué vamos a mejorar nosotros al trabajar la zona de fuego? Las personas que son de fuego, que tienen la tendencia de fuego, tienen un pie de fuego, son personas que son muy intuitivas, que son sociables, que son personas adaptables, que tienen fe. Fe, no hablo fe en la religión, sino fe en confiar en ellos, porque son gentes de acción, de hacer, de aventura, tienen iniciativa. Entonces nosotros al trabajar ganaría la identidad, los impulsos en acción, la esperanza del futuro, porque es una de las cosas que cuando hay callo, las personas que tienen callo en la zona de fuego, una de las cosas que pierden es la fe. Es decir, es como todo lo capaces que ellos eran de hacer cosas y ahora no sé muy bien por qué no puedo realizarlas. Entonces, trabajando toda esta zona, mejorarían todos estos aspectos: la confianza en sí mismo, la osadía y el amor propio. ¿Cómo se trabaja el pie? Vamos a trabajar con les niscatas. ¿Y cuál es el objetivo? Mediante una acción consciente del terapeuta, dirigido en una zona afectada del pie del paciente, liberará el bloqueo del área de la psique que está reprimiendo en su inconsciente, emergiendo al consciente directamente a través de cosas que vivan, que ahora hablaremos de ellas, o indirectamente a través de los sueños. Este impulso hará que mejore la virtud. ¿Qué quiero decir con ello? Trabajando esta técnica, lo que nosotros haremos, es decir, nosotros no vamos a hacer nada que la persona no quiera hacer. Lo único que vamos a hacer es que sean conscientes de que tienen que hacer un cambio y cómo tienen que hacer el cambio. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo van a ver ellos? A través de sueños. Es decir, el del sueño es la mejor forma de que informa en nuestro inconsciente al consciente cómo lo podemos hacer. Nosotros no tenemos una varita mágica, nosotros no somos capaces de saber cómo una persona puede hacer ese cambio, cómo puedo superar mi miedo al fracaso. Porque mi miedo al fracaso yo lo superaré de una forma, porque mi temperamento es uno, y otra persona lo va a superar de otra porque su temperamento es otro. Entonces, solo cada uno de nosotros tiene la herramienta o las llaves para poder equilibrarlo. El terapeuta que trabaja la lectura temperamental del pie, lo único que hace es activar esa llave para que él sea consciente en qué momento está y cómo puede hacer el cambio. Nosotros solo lo guiamos a través de los sueños, a través de vivencias. Está claro que nosotros, al tener la información de ese desequilibrio, vamos a informarle, no le vamos a decir qué es lo que tiene, pues nos podemos estar equivocando, pero sí en el área que está alterada y en qué puede ser que esa persona pues no esté actuando, siendo fiel a ella misma. Dando esa información y trabajando con los sueños, y bueno, y a veces complementamos muchísimas veces con la terapia floral para ayudarlas a gestionar, podemos hacer que mejore, que tome conciencia, y una vez que haya mejorado, el callo irá desapareciendo. Y ahora, como os he dicho, os voy a ver la imagen de cómo se va a trabajar un masaje antiestrés temperamental, donde vamos a trabajar, donde se va a ver trabajar la zona de aire con la zona de fuego, la zona de fuego con la zona de agua y la zona de agua con la zona de tierra, ¿vale? Y luego, si os apetece, porque creo que nos da tiempo de sobra, me gustaría pues que viéramos algún pie, hacer alguna práctica y cómo se podría trabajar algún desequilibrio
en el pie. Dime. Bueno, luego si quieres se puede hablar, ¿vale? Porque una de las cosas muy importantes para la lectura temperamental del pie trabajar es que nosotros trabajamos con los 4 temperamentos, pero es vitalmente importante trabajar la técnica del endocrino y linfático en el pie. Hay un masaje endocrino y un masaje linfático, porque si no, no sirve de nada. Es decir, yo puedo movilizar muchas cosas, pero luego tengo que ayudarle a que drene. Y es básico que cualquier trabajo que hagamos emocional, el endocrino con las emociones ya sabemos que es necesario trabajarlo, y el linfático también, porque lo que removamos, lo que todo se pueda remover, hay que ayudar que el cuerpo sea el que elimine. Entonces, muchísimas veces el problema está en la linfa. Es decir, en que aunque yo haga muchos trabajos en reflexología, si yo no dreno bien, no importa drenar el cuerpo, drenamos en el pie. Se hace un drenaje linfático en el pie para que facilitar todo esto. ¿Vale? A ver si se ve. Bueno, lo que habéis visto en el vídeo os lo voy a explicar un poquito para que lo hagáis vosotros a vosotros mismos, ¿vale? Es una técnica muy sencilla y que ayuda muchísimo, sobre todo en una persona que tenga una crisis de ansiedad o que tenga mucha ansiedad. Como habéis visto, nosotros trabajamos con Lemniscata, ¿verdad? El 8. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando la ansiedad es muy mental es que el Lemniscata, primero, de la primera parte de aire, Lemniscata es el infinito, el dibujo del infinito, ¿vale? Que además indica, resuelve, coagula y enmarca la totalidad. Muy bien.
Pues entonces, el primer pase que habéis visto, marcamos un 8. Importante primero es marcar todo el pie, ¿vale? Es activar, como habéis visto, todo el pie. Luego el siguiente paso, que sería la ansiedad de cabeza y fuego, sería un 8 desde el dedo. El pliegue del dedo, marcaríamos un 8, iríamos trabajando suavemente, sin presión, e ir poquito a poquito presionando un poquito más. Pero nunca tiene que ser una presión, si sois reflexólogos, de presionar, de hacer el punto de dolor. No. La lectura temperamental del pie, el trabajo de masaje en el pie, que luego se trabaja todo el pie, es muy suave, es sutil, no es el objetivo de buscar un punto de dolor. Marcaríamos y luego lo haríamos al sentido contrario, el 8 justo en la línea donde separa el elemento aire y el elemento fuego. Volveríamos a trabajarlo. Y esto lo podemos hacer nosotros mismos, es muy sencillo. ¿Vale? Quitamos los zapatos. De paso, como sí que estoy estresada. ¿Vale? Entonces sería este trabajo y la línea ajustada aquí, luego volveríamos a marcar aquí. ¿Bien? Luego tenemos el estrés de fuego con el agua. Justo marcaríamos la línea que separa la zona de diafragma, para los que sois reflexólogos, en toda la zona de diafragma sería la separación del fuego con el agua. Pues haríamos lo mismo. En este caso, antes de hacer la presión, tendríamos que ver si esa grieta, si tenemos grieta. Si no hay grieta, no hay problema, lo haremos igual que lo hemos hecho aquí, primero un 8 aquí y luego un 8 transversal. Pero si tuviésemos una grieta, antes de saber si lo hacemos vertical o horizontal, miraríamos dónde está la grieta y desde dónde nace, para variarlo. ¿Vale? Este sí que es importante, que dependiendo de dónde nazca la grieta, si nace del fuego o nace del agua, lo hiciéramos antes vertical o horizontal. Y el tercer trabajo de ansiedad que hemos estado hablando, que es del agua con la tierra, lo haríamos primero horizontal y después contrario. ¿Bien? ¿Se ve? Lo haríamos en la separación del talón, que separa de la zona de agua de la tierra, que coincidiría más o menos en la zona del colon transverso, ¿vale? La zona del colon transverso sería la línea donde trabajaríamos la zona de agua con la tierra. Y la haríamos de la misma forma. Y luego siempre volveríamos a trabajar con uno general. Estos son, nada, un par de minutitos y yo lo recomiendo que lo hagáis en casa, si tenéis un poco de ansiedad, estrés o como placer, que no es necesario hacerlo con necesidad. Bueno, y si a alguien ahora le apetece que hagamos una lectura y hagamos algo de trabajo, yo creo que tenemos tiempo, ¿sí? ¿Te animas? ¿Se puede enfocar la cámara o algo se puede hacer? ¿Giramos la camilla? Ah, aquí arriba. Ah, perfecto. Vale. Sí, para que te vea todo el mundo. ¿Eh? Luego me ponéis una más. Bueno, al revés. Pues para que lo puedan ver, no sé, un poco girado, ¿no? Que ya tenga la cabeza allí o... ¿Y se va a matar? No, que no la matemos, que luego...
Espera, si lo tiramos más... Sí, pero allí no lo verás. Espera, vamos a... La idea era que sus pies estuviesen aquí. Sí, retiramos esto un poquito más. Sí, para que sus pies se vean y no se vea la cara. Nos ha pedido que le tapemos los ojos. No se verá, no se verá. Bueno, voy a seguir siendo anónima. Vale. No importa tu nombre, no te preocupes. El nombre no, pero... que hay muchos. Hombres hay muchos. Sí, pero caras no. Vale, pues si te pones... Espera, me quito los zapatos. Tú querías también, ¿no? Vale. ¿Pero solo es un pie? Vale, luego lo vemos. Vale. Bueno, tú en general te miras los pies, no te los miras. Bueno, me hago un masajito y otro que no tengo. Te haces algún otro que masajito. Pero no mucho. Vale. Bueno, tú tienes una tendencia, Juanete. Sí. ¿Vale? Ya creo Sí. que va saliendo algo. Tienes una tendencia, como que también tiene marca. Bueno, no sé si se ve, ¿vale? Claro, es que apenas no se puede poner que la imagen se ve aquí, ¿no? Bueno. Como para empezar a trabajar con ella, nosotros primero valoraríamos cómo están los 4 temperamentos. Y de los 4 temperamentos marcaríamos 2 prioritarios a trabajar. No podemos trabajar los 4, pero marcaríamos 2 temperamentos prioritarios a trabajar. Entonces, lo primero que hacemos es una lectura en el pie, ver, apuntar, sin tocar ni modificar nada. Es decir, cuando la persona se quita el calcetín, importante es ver con qué pie avanza. Es decir, nosotros normalmente está la consulta, se levanta de la camilla o se levanta de la silla y se va hacia la camilla. Es importante que desde el principio observemos qué pie es el suyo que adelanta con ese pie. Pie derecho, pie izquierdo nos está dando también una información. Entonces, una vez que la persona pues ya está en la camilla, vamos a hacer una lectura. Vamos a ver dónde tiene los callos, dónde tiene lunares y dónde tiene grietas. Hay grietas que son del calcetín. Entonces, cuando recién puesto, ves que hay grietas que suelen ser marcados de zapatos. Esas grietas no nos dicen ninguna información. ¿Cómo podemos saber que esas grietas son o no son temperamentales o son a causa del zapato en ese momento? Muy fácil. ¿Veis aquí hay una grieta que se ve? Que aparentemente podría ser del calcetín en el fuego. Si vosotros estiráis, la grieta no desaparece. La grieta está aquí, muy profunda. Entonces, ¿lo habías visto? Sí, pero no, lo tienes, sí, aquí y aquí. Vale. Esta grieta nos estaría hablando, ¿puedo? ¿Me callo? Tápate, que no te veo la cara. Vale, como hemos dicho, esta grieta nos estaría hablando de la comunicación. Es decir, de si ella se sabe o no se sabe expresar lo que ella siente. En la pantalla que habíamos visto anteriormente había un callo, pero aquí tiene una grieta. Entonces, ¿es la misma lectura? No, no es la misma lectura, porque normalmente cuando hay callo tan profundo como en aquella zona, ella sí es súper consciente y tiene muchos miedos. Cuando hay una grieta o inicia una grieta, bueno, ya lo tiene profunda, entonces yo creo que sí, ella ya tiene esa información, pero no está somatizando de la misma forma que somatizaría cuando es un callo. En un callo del nivel que hemos visto en la pantalla, podría estar manifestando cualquier tipo de patología. A ella no somatiza ningún tipo de patología física, pero sí emocional. La limitación que pueda estar no expresando lo que ella quiere expresar.
Fijaros además de que su grieta viene desde la zona de la boca, ¿vale?, de la tráquea, pero no baja a la boca del estómago, que sería lo más habitual. Su grieta baja hacia la zona de la responsabilidad de las cargas. Entonces, la lectura sería que lo que está callando es las cargas que ella está llevando y que es incapaz de poder decir hasta aquí. Puede ser o no, tú no importa que digas ni sí ni no, ¿vale? No importa. Simplemente yo voy comentando, ¿vale? No tiene por qué ser, o no tiene por qué ser la persona consciente en ese momento de que eso le está siendo una limitación. Pero la información que le podamos dar, ella puede empezar en ese momento a gestionar si eso es verdad, si no es verdad y cómo la puede trabajar. ¿Vale? Bueno, esta es la que más destacaría, aparte de que tiene un juanete, que es esa tendencia a la amabilidad, esa tendencia a hacer las cosas por los demás, ser ella la segunda y no la primera. Pero además tiene un callo en la zona del dedo gordo, lo tienen ambos, pero mucho más pronunciado en el izquierdo. Es decir, el derecho es su presente, el izquierdo es su pasado, pero no como pasado de lo que yo viví anteriormente, sino la información es que no es algo reciente, es algo que lo lleva haciendo muchos años. No es algo que lleva un año haciéndolo, sino que es una información que lleva tiempo haciéndola. Y esto además nos estaría indicando la tortura mental que esa persona hace. Es decir, las vueltas y vueltas y vueltas y vueltas que le da a la cabeza la situación X. Nosotros no vamos a saber qué situación, sino el cómo lo está viviendo, ¿vale? Y este callo de aquí, esto es lo que nos estaría indicando. Y que estaría indicando que no es algo, no es un suceso que pasó ayer ni antes de ayer. Es algo que lleva viviéndolo de hace más tiempo. La ansiedad en la boca del estómago que aquí veíamos, tú debes somatizar más de una vez, porque ella sí tiene lo que antes os he comentado, la cruz, o como si hubiese un cruce, ¿vale? Que la pena es que no se pueda ver de cerca, pero ella tiene en esta zona de aquí, que es la zona de la ansiedad, donde antes hemos visto la ansiedad del fuego con el agua, tiene una grieta pronunciada. Y esta grieta nos estaría indicando que ella sí está somatizando la ansiedad. Es decir, aquella persona que veíamos allí estaba ahí marcado que podría ser puntual, tú la vives más que puntual. Lo debes vivir unas cuantas veces. Bueno, la zona de agua. La zona de agua tiene un lunar. Tú tienes un lunar junto en la línea del tierra con el agua. Esa también nos estaría hablando nos está hablando de la ansiedad también. Entonces, bueno, yo no sé si tomas algo para la ansiedad o no, si estás en tratamiento, perfecto. Y esta grieta que tienes profunda aquí, tanto como estas grietas de aquí que antes estábamos hablando, ahora sí que no contestes si sí, si no, y yo voy a dejarlo así al aire, ¿vale? Bueno, nos habla de la sexualidad y del conflicto entre padre y madre. Es decir, aquí en la línea nos habla de cómo gestionamos y principalmente el trabajo con la parte femenina. Hay un trabajo que hacer con la parte femenina, que sería la grieta que nos marca entre el agua y el talón, esta zona de aquí. La tienes mucho más pronunciada en tu pasado, ¿sabes? Y aquí la tienes sutilmente, pero todavía está ahí marcada, ¿vale? Es decir, según esto tú ya estás haciendo un trabajo consciente, pero todavía queda por hacer ese trabajo, ¿vale? Viendo un poco resumida, hay un par de cosas más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que ya es suficiente. Una vez que nosotros ya hemos hecho más o menos una valoración del pie, tenemos que decidir qué trabajamos. Pero nosotros no somos nadie para decidir lo que vamos a hacer con ella. Es ella que tiene que decirnos qué es lo que prioriza o qué quiere trabajar en ese momento. Entonces, una vez que le comentamos, ella puede decidir que empecemos a trabajar
por el conflicto madre, o podemos trabajar por la ansiedad, o podemos trabajar por la rigidez mental. Entonces, viendo cuando hay varios temperamentos al trabajar, siempre van a ser ellos quien nos va a facilitar la forma de trabajo. Entonces, en este caso, ¿a ti qué te gustaría priorizar? ¿Aire, fuego, agua o tierra? Porque tierra también hay, ¿eh? Tierra hay, y tierra hay normalmente no son problemas económicos, sino el miedo a perder lo que tengo. Y muchas veces no nos permiten dar un paso por miedo a perder. Y es marca en la zona de talón. Entonces, si ella ahora pues nos dijera, vamos a dar un ejemplo, lo voy a hacer por ti. Sí, hazlo por ti, vale. Voy a hablar por ella. Si nosotros podríamos decidir qué priorizo a trabajar. En su caso yo trabajaría la ansiedad de ambos lados y trabajaría el aire y la tierra. El aire para que le ayude a equilibrar todas esas vueltas, y la tierra por el miedo que tiene la pérdida. Y entonces luego ya veríamos qué pasaría. Entonces de consulta a consulta ella ya nos iría viendo si está viendo cosas que ve, cómo trabajar. Nosotros aportamos un cuaderno de campo, porque ahí es donde ella va a desarrollar todos esos campos que ella puede estar viendo y luego ver haciendo, ¿vale? Entonces, haríamos un trabajo general, que sería todo el pie, y luego trabajaríamos específicamente la zona general del aire y la zona específica del aire, igual que trabajaríamos la zona general de la tierra y zona específica de la tierra. Zona específica de la tierra significa trabajar la zona donde está el callo. Es decir, si en este callo, en el aire, yo quisiera trabajar la rigidez mental, lo que haríamos es la zona general y luego la zona específica. Si además ella tuviese otro callo aquí, o porque tuviese dedos en garra, o tuviese callo aquí, bueno, un poco en garra, sí, esto es sobre todo, que un poco en garra sí lo tienes, el resto no, pero ¿eh? Sí. Sí, porque es más largo, ¿no? Ya. Sí. Entonces, trabajaríamos la zona de aire, y la zona de aire se trabajaría en general todo, y específicamente solo trabajaríamos las zonas donde se manifiesta el callo o el lunar o la grieta. Entonces, aquí, en la zona de fuego, si quisiéramos trabajar fuego, trabajaríamos toda esta grieta, que es la zona importante. Si fuera la zona de aire, trabajaríamos principalmente esta. Y si fuera la zona de agua, si estiras el pie, prácticamente las grietas que aparecen desaparecen, que se ven, desaparecen al estirar. Entonces esas grietas no tienen mayor importancia. Grietas en el pie tenemos, es decir, pero si es agua, si corren como el agua no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Cuando tenemos una que corta. Esa sería la que tendríamos que trabajar, que en este caso la que corta es esta zona de aquí, y que es la zona de la eliminación y de la zona de lo femenino. Entonces, evacuar, tendríamos que preguntarle si le cuesta bien, si va bien evacuar correctamente o no. Según aquí, pues, colon descendente, ano, toda esa zona, había algo ahí, hemorroides, o había algún tipo de molestias, y que también tendríamos que trabajar. ¿Vale? Pregunta. A ver, normalmente se trabaja cada 10 días. El cuerpo le tienes que hacer que él sea el que se autorregule. Y las sesiones nunca se sabe, porque va con la persona, cada uno en su mundo. Aquí no es 2 por 2 son 4. Aquí hay gente que necesita toda una vida para asimilar y entender cosas, y hay gente que lo asimila leyendo un libro y te dice, soy consciente de esto y lo modifico. Y hay gente que no lo modifica ni... Entonces, el trabajo no es que sea mejor o peor terapeuta. El mejor o peor terapeuta sería en hacerle toma de conciencia a ella, pero ella va a hacer y va a decidir si lo modifica o no lo modifica. Nosotros podemos ponerle delante una situación a través de los callos, porque X, y podemos poner delante una situación, pero ella siempre va a decidir. Y además, ella puede decidir ser consciente de que tiene ese conflicto y que ese conflicto lo asimila como tal y no tiene por qué haber ningún problema. Es decir, yo tengo una situación X
y esa situación la sé que no quiero modificarla y puede alterar o no dependiendo de cómo lo vaya a gestionar ella. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Dime. Has dicho que Sí, porque tenemos 2 cuerpos, 3. ¿Tenemos 3? Agua... 4. 4. ¿Qué tratas? ¿De 2 en 2? Sí. Normalmente tratas de 2 en 2, cada tratamiento es de 2 como en un 2. máximo de 2. Yo puedo decidir por lo que sea 1, porque si hay un desequilibrio entre los 4, que puede ser, alterar mucho a la persona, desequilibrar mucho o que tome conciencia de muchas cosas, no puede beneficiarle. Entonces, lo mejor es que vaya tomando conciencia, pero todo va a depender de lo que veamos, del momento de la persona. Recordar que siempre estamos trabajando el momento de la persona, puntual. ¿Y Los sueños, sí. A realizar este trabajo hay mucha gente que no recuerda los sueños. A realizar este trabajo empezamos a recordar los sueños. Entonces, el sueño se analiza y el sueño no es sueño con el agua significa esto, sueño con esto significa esto, o sueño con un gato y significa X. No, los sueños siempre los vamos a identificar o a hablar con la persona, y se va a hacer una mirada simbólica de lo que significa. Porque, por ejemplo, los gatos, hay gente que le puede encantar y es una mascota genial y es parte de su vida, y para otros como yo, que soy alérgica a los gatos, entonces yo soñar con un gato no significa lo mismo que mi amiga soñar con un gato que lo tiene todo el día y que duerme prácticamente con él. Entonces, soñar con el gato para ella no es lo mismo que soñar con el gato para mí. Entonces, siempre vamos a hacer el estudio del sueño a través de la persona. Y además casi siempre te lo analizan ellos, nosotros no tenemos que analizar nada. Él nos cuenta el sueño y a través del sueño y lo simbólico del sueño vamos guiándola para que ella entienda o la persona entienda en qué momento, en ese momento está. ¿Vale? En dónde puede estar su miedo, en dónde puede estar el desequilibrio, en dónde puede estar, bueno, la situación que está viviendo en ese momento. ¿Perdón? ¿El médico estaba por dónde? Las verrugas plantares. Las verrugas, sí, tienen mucho más significado. Son como... Mira, un papiloma, ¿vale? Un papiloma es una verruga que va hacia adentro. Si antes estábamos hablando de que un conflicto, un callo, es un estado que lleva mucho tiempo, cuando hablamos de papilomas, ese problema centralizado ahí ya se está manifestando y está habiendo algún problema físico. Entonces tendríamos que ver en dónde está y, bueno, ver. Pero para mí significaría más que un callo, es decir, más... No como los lunares, por ejemplo. No tiene nada que ver. Un lunar es un bloqueo energético. No estaría en un momento, sería en que la persona en ese momento tiene una tendencia a una acción donde estuviese, ya veríamos, tiene una tendencia. Un callo es un bloqueo. O sea, esa sería la diferencia. ¿Vale? Gracias. Cuando una persona tiene verrugas, se opera de ellas y se le vuelven a reproducir. Exacto, mira, porque aparte de que puedan ser, bueno, nosotros nos contagiamos un hongo, pero tú y yo podemos ir a un gimnasio y hay hongo y puede ser que tú lo cojas y yo no. Es decir, hay una tendencia, bien, por lo que sea, si tú no solo trabajas la verruga y la trabajas físicamente y no la trabajas emocionalmente, volverá a salir. Para que no vuelva a salir, tienes que trabajarla física y emocional. Si solo la trabajas emocional y no física, tampoco se va. Es decir, hay cosas que, como puede ser un papiloma, que es una verruga, que es un hongo que se va hacia adentro, hay que ir a un podólogo, se limpia, se vacía, pero a la vez tienes que hacer un trabajo de conciencia. Si se realizan los dos trabajos de conciencia y físico, desaparece y no vuelven a salir. Pero si solo hacemos uno o otro, vuelven a aparecer. Gracias. ¿Vale? Bueno, sin alguna pregunta más, nada, pues muchísimas gracias y bueno,